Eso nace o eso empieza con lo que nosotros denominamos teoría de los aranceles. Entonces, asumamos que existe una razón por la cual nosotros querramos imponer un arancel. Una razón por la cual sería beneficioso establecer un arancel. Y a partir de ahí vamos a ver cómo nosotros medimos los efectos de los aranceles a nivel macroeconómico interno. Entonces, ese es, por así decirlo, el objetivo de esta unidad. ¿Quién me puede decir, compañeros, qué es un arancel? Alguien llame a emergencias. La ambulancia viene en camino. Josefa, no sé si tiene alguna duda. Se le abrió el micrófono. Perdón, Eli. No tenga pena. Bueno, entonces, ¿alguien sabe qué es un arancel, compañeros? Adelante, Oscar. Sí, licenciado, es algo como un impuesto a las importaciones. Muy bien, excelente. De hecho, eso es lo que es, ¿verdad? Es un impuesto a las importaciones. La razón por la cual lo llamamos arancel es porque, al contrario de los impuestos, el arancel tiene diferencias tanto en sus características como en la razón de ser de por qué se asigna, ¿verdad? Adelante, Erika. Buenas tardes, solo una consulta. ¿Este arancel es únicamente para importaciones o exportaciones también? Podríamos poner un arancel para exportaciones, pero generalmente no aplica, ¿verdad? Porque los países quieren exportar más y el arancel lo que va a hacer es que va a hacer más caro el producto, ¿verdad? Ah, muy bien, gracias. Pero, por ejemplo, se podría pensar en una razón por cual yo quisiera restringir la exportación de algo específico, ¿verdad? Pero generalmente cuando nosotros estamos hablando de aranceles, vamos a estar hablando sobre las importaciones, ¿verdad? Si gustan, ahorita les voy a presentar, compañeros. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar aquí con la definición de un arancel. Un arancel es como dijo Oscar, es un impuesto, ¿verdad? La diferencia entre un arancel y un impuesto regular o corriente nace en la razón de ser del arancel, en primer lugar, ¿verdad? Generalmente nosotros no ponemos aranceles por motivos de querer incrementar los ingresos fiscales del gobierno, aunque esto es uno de los resultados, ¿verdad? De que se incrementan los ingresos fiscales del gobierno, sino que el arancel es puesto principalmente para restringir el ingreso de bienes o servicios producidos en el extranjero a mi mercado interno. Las razones por las cuales yo puedo querer restringir el ingreso de un producto, pues pueden venir porque yo considero que por ejemplo, es un sector que me genera mucho empleo, ¿verdad? Entonces, yo como hacedor de política económica digo, bueno, prefiero poner un arancel y limitar el ingreso de los productos, pero que la producción nacional de ese producto aumente y eso genere empleo a la población. Recordemos que en términos generales la política económica
rara vez es una victoria absoluta, ¿verdad? Siempre hay intercambios que nosotros tenemos que hacer para poder explicar o para poder implementar una política, ¿verdad? Es decir, van a haber personas que ganen y van a haber personas que pierdan, ¿verdad? Y la labor de la persona que está diseñando e implementando la política económica es tratar de obtener el mayor beneficio posible, ¿verdad? Entonces, el objetivo del arancel va a ser siempre el limitar el ingreso de los productos producidos en el extranjeros, ¿verdad? También puede impedir la importación de ciertas mercancías particulares. Eso podríamos llamarlo un motivo no económico. Y generalmente la diferencia principal en términos operativos, digámoslo así, de los aranceles y los impuestos, nace en que los impuestos por lo general son fijos y aplicados a todos los productos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el IVA se aplica a todos los productos de importación, ¿verdad? Mientras que el arancel varía por producto y por lugar de origen, ¿verdad? Es decir, que yo puedo tener aranceles de 5% para la importación de computadoras, ¿verdad? Y 20% para la importación de ropa, ¿verdad? O como es el caso, por ejemplo, en México, cuando ciertos productos son de origen chino, el porcentaje de arancel sube hasta 500, 600%, ¿verdad? Para disuadir la importación de dichos productos. ¿Alguna duda con esto, compañeros? No, licenciado. Muy bien. Entonces nosotros vamos a aplicar aranceles. Generalmente el arancel va a ser de este tipo, ad valorem, o podría ser específico o combinado. Generalmente el ad valorem es el más común. Digamos que el 95% de los aranceles que hay van a ser de esta categoría. Ad valorem significa un porcentaje sobre el valor nominal del producto. Específico sería si se le pusiera un valor puntual, digamos, 100 quetzales por cada tonelada de, aquí tenemos, ¿verdad? Porque 100 por cada tonelada métrica de la mercancía. Entonces, si usted importa 5 toneladas, entraría por 500. Y el combinado, pues sería si usted tuviera una proporción que es ad valorem y una proporción que es específico, ¿verdad? Generalmente el tipo de arancel no va a crear ninguna diferencia entre los diferentes productos, ¿verdad? O perdón, entre los efectos en los diferentes valores económicos. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Algún comentario? ¿Algo que alguien quisiera aportar con el tema de los aranceles? Le digo una consulta Uh-huh. con respecto de lo de las zonas francas. Ahí aplica lo de los aranceles de importación para generar fuentes de empleo, ya que si no estuviera, pues esos lugares o zonas francas, no se generaría empleo de la misma forma, puesto que le quitan muchos aranceles y además impuestos por así. Tienen exenciones de impuestos por 5 o 10 años. Pues ahí estaríamos, de hecho, viéndolo del lado opuesto, ¿verdad? Después de ver la teoría de los aranceles, vamos a ver la teoría de la integración económica. Entonces, desde un punto de vista de política comercial internacional, yo puedo querer una de dos cosas, ¿verdad? Que son el proteccionismo o el libre intercambio, ¿verdad? Las zonas francas son políticas económicas que promueven el libre intercambio, ¿verdad? Entonces, eso sería más por otro lado, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la situación específica de los países y las industrias, yo puedo querer, y a veces pareciera como que fuera contradictorio, ¿verdad? Porque hay en ciertas ocasiones que yo a nivel de país quiero
incrementar el comercio y hay ciertas ocasiones en donde lo quiero limitar, ¿verdad? Entonces, el ejemplo que usted da de las zonas francas, pues efectivamente usted lo que quiere es mejorar las condiciones macroeconómicas de su país y las autoridades de Guatemala opinan de que la forma de alcanzar esa meta es liberalizando el comercio, ¿verdad? No sé si ahí le respondo su duda, compañero. Sí, ahí estamos. Gracias. Muy bien. Pero para responderle, digamos, en el caso de ropa, por ejemplo, en Guatemala produce ropa internamente. Entonces, existe un arancel que le cobra un porcentaje del valor de la ropa que usted importa para incentivar que usted compre ropa producida dentro de Guatemala, ¿verdad? Porque eso va a generar el nivel de empleo. Entonces, si me permiten, veamos cómo esto funciona en la práctica, ¿verdad? Entonces, digamos que yo quiero, voy a andar aquí. Digamos que yo quiero evaluar los efectos que tendría un arancel. Para empezar, yo lo que necesitaría hacer es establecer cómo se ven las variables macroeconómicas en la actualidad, ¿verdad? Entonces, vamos a poner de que este es la gráfica que describe el mercado de una mercancía cualquiera, ¿verdad? Entonces, esta es la gráfica que describe el mercado de una mercancía cualquiera. Y aquí tenemos, aquí tenemos el precio y aquí tenemos la cantidad. Esta línea de acá, la que tiene pendiente vertical, esta de acá, va a representar, ¿qué, compañeros? ¿Qué representa esa línea? ¿La dependiente positiva o negativa? ¿Equilibrio, Lick? Positiva. Esa sería la oferta. Es la oferta. Ahora, lo único acá que para nosotros entender el modelo, esta va a ser únicamente la oferta interna del producto, es decir, lo que producen mis productores locales. Entonces, esta va a corresponder a la oferta y le vamos a poner una pequeña I aquí abajo, ¿verdad? Si quieren, bueno, ahí está. Voy a ponerle, generalmente si ustedes ven la curva de la oferta, le ponen el nombre S por supply en inglés, ¿verdad? Y creo que porque la O y la D son bastante similares. Entonces vamos a ponerle S sub I, que representa la oferta interna, ¿verdad? Consecuentemente, esta representa la demanda. La demanda no requiere el sub I, porque esto simple y sencillamente me representa la demanda interna del país. Ahora, el punto inicial siempre parte desde la perspectiva que no hay aranceles en el inicio, ¿verdad? Entonces, si no hay aranceles en el inicio, yo voy a tener algún punto de equilibrio que va a estar, digamos, por acá. Entonces, a este le voy a poner yo P sub 1. ¿Qué es P sub 1, compañeros? Vamos a verlo acá. P sub 1 corresponde al precio de equilibrio vigente en el mercado. ¿Qué les llama la atención acerca de P sub 1 en este momento? P sub 1 es menor al precio en el cual debería estar en equilibrio la oferta y la demanda. Es correcto. El valor de P sub 1 representa o es inferior al valor
de P en equilibrio, pongámosle P sub B, si estuviéramos en autarquía. Entonces, si la demanda interna fuera igual a la demanda total, entonces el precio de equilibrio sería P sub B, que es este valor acá. El hecho de que P sub 1 sea el valor de equilibrio que yo les estoy dando, me indica que, compañeros, pues me indica que existe mercado, o que existe, perdón, importaciones, ¿verdad? Existe comercio exterior. Entonces, la diferencia entre la demanda, entonces aquí tenemos nosotros que la demanda, la cantidad que los demandantes y la oferta interna, que está acá, que la demanda es mayor a la oferta interna. Y que la brecha entre la demanda y la oferta interna está suplementada con importaciones, que vamos a utilizar la nomenclatura M, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que la demanda o el valor de la demanda en equilibrio P sub 1 va a ser igual a la oferta interna más las importaciones, ¿verdad? Y entonces que el valor de las importaciones yo lo puedo estimar como demanda menos oferta interna. ¿Hasta ahí alguna duda, compañeros? No, licenciado. Muy bien. Entonces, yo aquí ya puedo empezar a ver algunas cosas, ¿verdad? Primero, yo puedo saber cuánto es el valor de las importaciones o cuánto es lo que yo importo a cierto nivel de precio. También es visible acá un concepto que nosotros vamos a llamar el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Qué son los excedentes del consumidor y del productor, compañeros? ¿Quién recuerda ese concepto? Yo sé que lo vemos en Mate Aplicada 1, eso lo enseña Lic Rubelio. También se ven ligeramente en Micro 2. ¿Quién recuerda el concepto de excedente del consumidor y excedente del productor, compañeros? Sí, lo único que yo recuerdo del excedente del productor es, ay Dios, si no estoy mal, si no me lo recuerdo, es todo eso que produce, pero queda además en el inventario, pero puede que me equivoque, esa es la idea que yo recuerdo. No es eso, compañera. Vamos a ver qué es el excedente del consumidor y el excedente del productor en un momento entonces. ¿Nadie más se recuerda, compañeros? Adelante. Licenciado, si se relaciona con el precio, porque digamos que se establece un precio mínimo y lo que está por encima de eso, en el caso del productor, es una ganancia excedente. Y si no estoy mal, para el cuestión del consumidor, pues obviamente un precio menor es lo que para él sería un excedente. Correcto. Aquí Oscar tiene el punto claro, ¿verdad? Entonces vamos a discutir esos dos conceptos. Si yo observo mi curva, vamos a empezar con el concepto de excedente del productor. Si yo observo mi curva de oferta, yo veo que incluso a niveles de precio muy bajos, como por ejemplo, digamos acá,
hay ciertos productores que están dispuestos a vender el producto, ¿verdad? Es decir, la cantidad ofrecida no es cero. Vemos acá, digamos que, vamos a ponerle aquí un número solo para no hacerlo tan abstracto. Digamos que aquí fuera 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, incluso a este valor de acá, hay alguien que está dispuesto a ofrecer una unidad del producto, ¿verdad? Sin embargo, el mercado va dictando que el precio de equilibrio corresponde a P sub 1, ¿verdad? Vamos a borrar P sub E, que en este momento no tiene nada que ver con nosotros. Ya no sirve para ejemplificar. Entonces, entonces ahorita el producto se está vendiendo a precio P sub 1, pero hay ciertos productores dispuestos a venderlo a precios más bajos. Pero obviamente, como ese no es el precio de mercado, lo venden a precios más altos. Entonces, el excedente del productor se refiere a la ganancia adicional que reciben aquellos productores que estaban dispuestos a vender su producto por debajo del precio de mercado, pero que por las condiciones del mercado ahora se ven beneficiados. Entonces, como bien lo dijo Oscar, eso lo puedo encontrar yo en el área que está por encima de la curva de oferta, pero por debajo de la línea horizontal del nivel de precios. Entonces, si yo digo una línea horizontal en el nivel de precios, eso me da un área. Esa área bajo la curva corresponde al excedente del consumidor. Perdón, al excedente del productor. Entonces, dependiendo en cómo eso quede, en cuál sea la ecuación que describa esa curva, pues el espacio va a tener diferentes formas y así será la integral que yo tendré que hacer para encontrar ese excedente. Pero conceptualmente, que es lo primero que me interesa que vayamos entendiendo, entendamos qué es el excedente del productor, compañeros. El excedente del productor es la ganancia adicional o el beneficio adicional que ciertos productores que estaban dispuestos a vender su producto a un precio inferior perciben por el efecto que tiene el precio de mercado. ¿Está claro eso, compañeros? Sí, licenciado. Ok. Bajo la misma idea, yo voy a cambiar aquí de color para que no se vuelva confuso. Hay ciertos demandantes que están dispuestos a pagar un precio muy alto por el producto, ¿verdad? Entonces, digamos, si yo veo este nivel de precios acá, la demanda sigue siendo 2. Entonces, hay, digamos, suficientes digamos, por lo menos 2 demandantes que están dispuestos a pagar ese precio por el producto. Entonces, para el caso del consumidor, ese excedente nos dice el beneficio que perciben o la utilidad que perciben ciertos demandantes dentro del mercado por tener que pagar, un precio más bajo del que estaban dispuestos a pagar. Y entonces esa área va a ser el área por encima de la horizontal de precios y por debajo de la curva de demanda, que es el área que estoy pintando ahí de rojo. Muy bien. Entonces yo tengo un excedente del productor, un excedente del consumidor y tengo un nivel de importaciones. Acá yo no he asignado
ningún ingreso fiscal de estas importaciones. ¿Por qué? Porque no hay aún ingreso fiscal porque no estoy cobrando yo aranceles a las importaciones. Ahora voy a borrar aquí los excedentes, compañeros. ¿Alguna duda con los excedentes, compañeros? No, licenciado. Ok. Entonces, supongamos que yo está... Adelante. Lick, entonces prácticamente cuando es el excedente del productor es la ganancia que ellos obtienen. Uh-huh. Y cuando es excedente del consumidor es la cantidad mínima que ellos pagan porque estaban dispuestos, por ejemplo, a pagar 100, pero ahora van a pagar solamente 50. Correcto, es ese beneficio que el consumidor percibe, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted llega a la universidad con mucha hambre y está dispuesto a pagar 10 quetzales por un chuco, pero los precios de mercado de los chucos están ese día en 7 quetzales. Usted recibió un beneficio, ¿verdad? Porque usted iba a pagar los 10 quetzales, estaba dispuesto a hacerlo, pero como solo tuvo que pagar 7, ahora tiene 3 quetzales que en su mente usted no tenía de utilidad, ¿verdad? Entonces usted ahí recibe un beneficio. Gracias, Lick. No sé si ahí le logro poner como que más concreto a qué nos referimos con el excedente del consumidor. Sí, claro, claro. Ok, muy bien. Entonces, vamos a suponer que nosotros se establece un arancel, ¿verdad? Y ese arancel provoca de que el precio de la mercancía ya no sea P/1, sino P/2. Vamos a ponerlo acá en rojito, ¿verdad? Entonces, P/2. Vamos a ponerle a todas estas demanda sub 1, SI sub I sub 1, demanda sub 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con P/2? Primero, ¿qué pasó con el precio, compañeros? Incrementó. Correcto. Entonces, el precio se fue para arriba. P/2 es más alto que P/1, ¿verdad? Ese es el primer efecto que va a tener siempre el arancel. El arancel va a tener un efecto automático sobre los precios. Es decir, que el arancel me va a causar un automático aumento en los precios porque los importadores no se van a comer ese arancel, ¿verdad? Sino que se lo van a trasladar a los consumidores. Entonces, ahora, ¿qué le pasó a las importaciones, compañeros? Si las importaciones son la diferencia entre la demanda y la oferta, ahora esta es mi demanda sub 2 y esta es mi oferta interna sub 2. ¿Qué le pasó a esas importaciones? Este es ahora M sub 2. ¿Será que son más grandes o más pequeñas? Más pequeñas. Es correcto. Entonces, las importaciones se vuelven más pequeñas. Entonces, M sub 2 baja y precio sube, ¿verdad? Creo que hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Qué le pasa a la demanda, compañeros? ¿Aumenta o disminuye? Se redujo. Se redujo, es correcto. Entonces, la demanda se vuelve más pequeña y la oferta, por el contrario, se vuelve más alta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a este nivel de precio yo ya tengo más productores locales dispuestos a entrar al mercado. Y ahí es donde les digo, ¿verdad? Puede ser una cuestión de precios, ¿verdad?
perdón, puede ser una cuestión de empleos, la razón por la cual yo quiera generar un arancel, ¿verdad? Es decir, bueno, en este nivel de precios va a provocar que más productores locales entren y esto me genera empleo, ¿verdad? Pero por la razón que sea, estos hacedores de política decidieron poner aranceles y entonces yo ya voy viendo los efectos sobre mis diversas variables macroeconómicas. Entonces yo ya pude averiguar qué pasó con las importaciones, las exportaciones, las importaciones, la oferta, la demanda y el precio. Ahora, ¿qué pasó con el excedente del consumidor? Perdón, del productor, compañeros. Comparado con P/1, ¿qué pasa con el excedente del productor? Se incrementó. Se incrementó, ¿verdad? Antes el excedente del productor únicamente lo ocupaba este espacio de acá y ahora lo ocupa también este espacio de acá, ¿verdad? Entonces, el excedente del productor aumentó. ¿Qué hay del excedente del consumidor, compañeros? ¿Disminuyó? Disminuyó, ¿verdad? Antes el excedente del consumidor era toda esta área de acá y ahora solo es esta área de acá. Entonces, acá tenemos el excedente del consumidor. Muy bien, compañeros. Entonces ya vamos nosotros pudiendo identificar todas nuestras variables económicas. Ahora les pregunto yo, compañeros, ¿dónde podría ver yo los ingresos que genera el fisco para esos productos? Es decir, si bien el propósito de empezar un arancel no es el generar ingresos para el fisco, sino limitar las importaciones, pues sí nos interesa medir cuántos ingresos va a generar el fisco. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Dónde podría yo identificar eso visualmente? Pues yo lo podría identificar acá. Naturalmente, yo al poner un arancel, solo le voy a cobrar aranceles a los productos que yo importe. Entonces, tengo que encontrar, sería empezando por la importación, por el delta de los precios, ¿verdad? Es decir, la variación en los precios, bajo la idea de que la variación en los precios es producto de los aranceles, ¿verdad? Por P/2 menos P/1. Eso me va a dar los ingresos del fisco, que son los que yo puedo ver en este rectángulo que se ubica acá. La diferencia en los precios por el valor de las importaciones, ¿verdad? Pues antes mis ingresos fiscales por estas importaciones era 0. Ahora yo tengo un valor acá. Entonces las importaciones o los ingresos fiscales aumentan, compañeros. Y finalmente, yo puedo observar de que en mi gráfica hay básicamente dos triángulos vacíos, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver gráficamente. Si yo puedo ver del espacio que desocupó el excedente del consumidor, este espacio de acá, este como trapecio que vemos acá, estoy resaltando ahí, una parte se le trasladó a los productores, otra parte se le trasladó al fisco, pero aquí hay dos espacios que no se le trasladaron a nadie. Eso nosotros lo vamos a denominar el costo de la política. Es decir, la política tiene un costo.
¿qué está pasando cuando yo estoy haciendo o poniendo un arancel? Yo estoy trasladando beneficios o excedentes del consumidor que se ve perjudicado por el aumento en precios, y una parte de eso se le está pasando al productor, otra parte de eso se le está pasando al fisco, y hay una parte de eso que es costo puro, ¿verdad? Es el costo de la política. Es esos espacios que yo veo acá. Eso de ahí es lo que yo tengo que evaluar, ¿verdad? Digamos de que al momento de hacer política yo tengo que entender de que yo estoy perjudicando a alguien y estoy beneficiando a alguien más, ¿verdad? Y la idea debería de ser de que ese costo pueda ser, valga la pena en el contexto de alguna meta mayor que yo esté tratando de alcanzar. No sé si estamos claros ahí, compañeros. De mi lado, sí, gracias. De mi parte, sí, licenciado, gracias. Licenciado, Uh-huh. en el caso de esos costos, ¿cómo se puede analizar dónde van a quedar en la realidad? Pues básicamente eso es lo que la política me dice, ¿verdad? La política tiene un costo y ese costo es básicamente el perjuicio o daño que yo le estoy provocando al consumidor, que yo no le voy a poder traducir o trasladar ni al productor ni al fisco, ¿verdad? Entonces, si ya lo estuviera viendo yo afuera, así digamos desde un punto de vista de política, tendría que decir yo, lo que sea que esto vaya a generar en empleo y desarrollo de alguna industria, tiene que valer la pena, considerando de que los consumidores van a tener un perjuicio de tanto, ¿verdad? Y ese perjuicio es lo que es cuantificable. Pero por así decirlo, esto es básicamente pérdida pura, es costo puro, ¿verdad? Entonces, por fuera del modelo, digamos, lo que sea que yo estoy tratando de lograr con la imposición del arancel, yo debo considerarlo, digamos, si el análisis fuera puramente técnico y no político, ¿verdad? Yo debo considerarlo en el contexto de, ¿será que la meta que yo estoy tratando de alcanzar de política es capaz de cubrir estos costos, ¿verdad? Ah, ok, gracias, licenciado. De nada. ¿Alguna duda adicional con esto, compañeros? ¿Hay algo que no les haya quedado claro? Muy bien, compañeros. Le hago una consulta. Sí, dígame. Cuando usted está comentando de hacedores de política, ¿usted está comentando ya sea política monetaria, crediticia o fiscal, o a qué se refiere? Aquí estamos hablando de política comercial, particularmente política comercial internacional, ¿verdad? Ah, ok, gracias. Uh-huh. Recordemos que al final, generalmente a nosotros nos enseñan a ver la política, las políticas económicas, las dos grandes son fiscal y monetaria, ¿verdad? Pero no solo esas políticas existen. Por ejemplo, también tenemos política cambiaria, política crediticia, tenemos política industrial y política comercial, ¿verdad? Yo puedo
la política comercial se refiere a cómo yo regulo y doy tratamiento a, particularmente en este caso, a el comercio con el exterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy tratando de hacer y cuál es el sustento técnico, ¿verdad? Entonces, si yo estoy tratando, como en este caso, de limitar el volumen de política, entonces, el volumen de comercio internacional, ¿qué es lo que yo debo hacer o tomar en cuenta? No sé si hay alguna duda adicional. De momento no, licenciado, gracias. Ok, muy bien, compañeros. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería empezar a entender esto desde un punto de vista matemático, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a ponerle ecuaciones a las curvas, ¿verdad? Para que lo describan y empezar a aterrizar cómo se mueven estos y cómo se miden los diferentes excedentes para que vayamos viendo qué es cómo podemos nosotros llegar a los valores y cuantificar ese costo de política, ¿verdad? Muy bien, compañeros. Entonces, si no hay más dudas, por acá dejamos la clase el día de hoy y nos veríamos el día jueves. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche.